Hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Verdaderamente cada uno de ustedes me hacen muchísima falta, mucha falta. Pero sabemos que este tiempo Dios lo ha permitido y lo ha permitido con un plan para nuestras vidas. Y estamos agradecidos, aún en medio de esta crisis, estamos agradecidos de lo que Dios está haciendo. Vamos a tener un tiempo primero antes de empezar y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que dirija este tiempo y que cuando este video le llegue a ustedes, que sus vidas puedan ser bendecidas en el nombre de Jesús. Oremos. Amantísimo Padre, primeramente quiero darte las gracias. Gracias, mi Dios, por la bendición de regalarnos un nuevo día. Gracias, oh Dios, porque en medio de todo lo que nosotros vemos y escuchamos, tú tienes cuidado, Señor, especial de cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por los favores inmerecidos que tú nos das a cada uno, por proveer lo que necesitamos. Gracias, Señor. Quiero también rogarte que tú perdones nuestros pecados, que traiga a nuestra memoria aquellos pecados, Señor, que muchas veces cometemos y lo hacemos deliberadamente. Perdónanos. Y aquellos que son ocultos, que no nos damos cuenta, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, que podamos en cada uno de nuestro accionar reconocerte y que tu palabra sea la guía de nuestras vidas en todo nuestro accionar, Señor. Dirige este tiempo y que así como yo he sido bendecida por medio de tu palabra y de esta lección, también mis amados hermanos también lo puedan ser. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, no sé si muchos de ustedes recuerdan la última vez que estuvimos juntos. La última clase se trató de los momentos de crisis. Wow. Yo estaba reflexionando en esta clase que el Señor nos prepara de manera anticipada a cada uno de nosotros. Recuerdan que hablamos de 3 momentos de crisis. Primero el momento de crisis de enfermedad, momentos de crisis económica y momentos de crisis emocional. Cómo el Señor nos habló por medio de esta lección a cada uno de nosotros y cómo Dios en su misericordia estuvo anticipándonos a nosotros en cada una de las cosas que nosotros luego íbamos a enfrentar. Yo le doy gracias al Señor por su provisión a través de su palabra, por la provisión que Dios nos ha dado por medio de tener la palabra para nosotros poder encontrar refugio en Él. Wow, y era increíble cuando nosotros poníamos ejemplo en la clase. Fue tan dinámica cuando hablábamos acerca de esos momentos de crisis, de enfermedad que vienen y azotan nuestras vidas. Y nadie muchas veces espera un momento tan doloroso de una enfermedad. Pusimos varios ejemplos y cómo los hermanos estaban tan conectados con esta clase. Y cómo hablamos de las crisis económicas, cómo muchas veces nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y decimos, sí, Dios me ayudó a resolver. Yo cogí un préstamo y pude resolver con un momento de crisis. Pero realmente
no buscamos a Dios por medio de la oración, no buscamos el consejo del tercero, como dice la palabra. Pero también ese tiempo de momentos de crisis emocionales, cuando llegan, que nosotros nos sentimos solos y abatidos, con problemas familiares, con problemas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos que están en una etapa difícil. Y a veces estamos frustrados. Y la palabra del Señor está ahí para ayudarnos y darnos una respuesta en estos 3 momentos que son cruciales en cada vida de cada creyente. Y hablamos incluso la desesperanza que sufren aquellos que no tienen a Jesús como Rey de sus vidas. Entonces, yo agradezco a Dios. Solo quise hacer mención de la clase pasada. En el día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de la dirección en la vida. Wow. Cuando estuve estudiando este tema, fue para mí muy divertido porque yo miraba este tema, no lo miraba como una casualidad, sino como un propósito de Dios, hacia dónde el Señor quiere dirigirnos a cada uno de nosotros. En este momento donde estamos pasando este momento de enfermedad, momentos de crisis económica, ¿cuál es la dirección a dónde Dios quiere dirigirnos a cada uno de nosotros como su pueblo? Porque déjenme decirles algo. Estamos enfrentando esta pandemia, pero Dios, óiganlo bien, hermanos, Dios quiere restaurar su pueblo. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Dios quiere trabajar las familias. Vemos ahora cómo ahora sí hay tiempo para dedicarle a los hijos. Antes el correr de la vida, no podíamos tener tiempo para dedicarlo a nuestros hijos. No, estoy trabajando, mi esposo no puede. Y quien estaba criando a nuestros hijos era aquella persona que estaba de soporte, ayudándonos en la crianza, haciendo los quehaceres. Aquella persona que estaba educando a nuestros hijos. Pero ahora hay tiempo. Y en la decisión que nosotros, como creyentes, vemos a Dios obrar, es que Dios primero quiere restaurar las vidas de los que son llamados su pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. Me gustó algo que menciona el escritor de esta lección. Él dice que muchas personas cuando van a un lugar, y mayormente esto lo usan los Uber, y no quiero darle promoción a los Uber, usan un GPS, y muchas personas también tienen un GPS y le ponen la dirección, y algunos solamente le hablan al GPS, necesito ir a tal lugar, e inmediatamente aparece el mapa, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, y aquí aparece por medio de este instrumento hacia dónde tú debes ir. Qué interesante que muchas personas viven en un lugar y están adaptándose a ese lugar y necesitan tener un GPS para poder ir y transitar hacia donde quieren ir. ¿Y tú? Hace una pregunta interesante. Qué difícil será para cada una de las personas que están perdidos, no tienen mapa, no tienen GPS. ¿Quién les indicará cuál es la decisión que deben tomar? ¿Hacia dónde deben ir? Interesante.
Entonces más abajo dice, la Biblia nos enseña que Dios guiará nuestros pasos. Aunque las instrucciones tal vez no nos gusten los detalles, seguir el plan de Dios para nuestras vidas significa reconocerlo a Él como nuestro Señor. Y nosotros sabemos qué significa la palabra Señor. Significa dueño, significa amo. Entonces, cuando Él es mi dueño y yo le pertenezco, yo voy a hacer lo que Él me dice. Entonces, yo no logro entender. En el año 1997, yo entregué mi vida al Señor. Y yo recuerdo ese tiempo que yo no tenía, yo me desayunaba, yo limpiaba y hacía lo que tenía que hacer. Y yo inmediatamente terminaba de lo que estaba haciendo. Habían dos cosas, pero ya yo lo había hecho temprano. Yo he sido madrugadora. Y yo me levantaba, oraba y leía la palabra. Antes de mi hija irse al colegio, estaba bien pequeña, Jessica. Oraba con ella, leía la palabra. Pero luego que yo hacía lo que debía de hacer, e inmediatamente yo me ponía a leer la palabra y a orar. Yo tenía una hambre de conocer a Dios. Era tan grande que era emocionante. Y yo leía la historia. Yo recuerdo que leí la Biblia completa en ese entonces. Y cada capítulo era como más entusiasta para mí. Yo estaba más entusiasmada por conocer a Dios, por conocer más acerca de cómo Dios hizo el mundo, cuántos días, porque, esto lo vemos desde pequeñito, cuando dice el Señor hizo el mundo y esto, pero ya cuando tú tienes una relación con Dios, tú quieres conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Por medio de su palabra. Yo tenía hambre de conocer a Dios. Y recuerdo que yo hacía tantas preguntas. Una de mis mentoras, llamada Maribel Tejada, ella falleció hace muchos años ya. Y yo recuerdo que yo hacía una lista y yo le preguntaba, Maribel, ¿y qué significa esto? Maribel, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué se escribió esto? ¿Y cómo es esto que Dios hizo esto y luego hizo esto? Yo tenía hambre de conocer a Dios porque yo tengo una relación con Dios. Y cómo yo conocía a ese hombre que me salvó, a ese hombre que dio su vida por mí en la cruz, era por medio de su palabra. Esta palabra. Aquí están escritas todas las cosas que yo necesito saber para dirigir mi vida. Entonces ahora, una de las cosas que yo veo que se ha perdido en las familias y que se ha perdido en estos tiempos es que tanto los padres, las madres, los hijos no quieren conocer las reglas que Dios tiene establecidas para la dirección de nuestras vidas. Ahora queremos vivir una vida tan fácil, una vida tan ligera y tan fácil, que cuando yo veo que hay algunos hermanos que tenemos que estar insistiendo, que lean la palabra, que lean, que su relación con Dios, que oren, esto me cuesta. Me cuesta porque le digo que cuando entregué mi vida al Señor, era hambre que yo tenía de conocer a Dios. Y más, mientras más lo conocía, más yo le amaba y quería más y más obedecerlo.
Entonces esta fue mi reflexión en inicio. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, en Salmos capítulo 139, versos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: no fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Hay 3 puntos que quiero compartir en esta tarde. Y el primero es: Dios tiene un plan. Y el plan Dios lo inició con nosotros antes de nosotros nacer. Increíble. Antes de nosotros nacer ya Dios tenía escrito cada una de las cosas que hoy nosotros íbamos a enfrentar. Vemos aquí en el verso 15, nos revela que Dios sabía cómo seríamos aún antes de que nosotros fuéramos concebidos. ¡Wow! Esto quiere decir que antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios sabía todo, porque Dios tenía un plan. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Ahora bien, vemos aquí también, hay quienes llegan al extremo de pensar que su vida ha sido un desorden, que nacieron en el país equivocado, que nacieron con los padres equivocados, que realmente esos no debieron de ser los padres, que como Dios escogió a esos padres para ellos. Déjenme decirles algo, y la respuesta es que Dios orquestó, Dios en su plan maravilloso para tu vida y para mi vida, estaba escrito en dónde tú ibas a nacer, de qué familia ibas a de qué familia ibas a nacer, y sobre todo el lugar, la hora exacta de tu nacimiento. Así es que a Dios no se le escapó nada de esos detalles. Tú estabas dentro del plan de Dios. La Biblia nos aclara que Dios diseñó un plan perfecto para la vida de cada ser humano. Ese plan perfecto que Dios diseñó también nos lleva a un segundo punto. Nosotros debemos descubrir el plan de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros descubrimos ese plan de Dios en nuestras vidas. Voy a leerle esta porción. Una vez que reconocemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas, necesitamos saber cuál es ese plan. ¿Y dónde nosotros descubrimos ese plan? En la palabra del Señor, en su palabra. Quiero leerles un segundo verso que está en Proverbios capítulo 3, verso 3. Dice así la palabra del Señor: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la
en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y opinión ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todos tus caminos y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Leí hasta del capítulo 3, verso 3 hasta el verso 7. El primer punto, tratamos que Dios tiene un plan para nuestras vidas. En el segundo, descubre el plan de Dios en tu vida. No quiero dejar a un lado el capítulo 1 del libro de Proverbios, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros como creyentes descubrimos, ¿cómo podemos nosotros como creyentes descubrir el plan de Dios en nuestras vidas? Temiendo al Señor. Y ahí en su palabra encontramos toda la sabiduría que Él tiene para cada uno de nosotros. Me gustaría tanto tenerles presente y hacer todas estas preguntas que tiene el lector de este libro. Pero doy gracias al Señor porque Dios tiene un plan aún en medio de todo esto. Dentro del plan de Dios y de descubrir el plan que Dios tiene para nosotros, en primer lugar, la misericordia y la verdad deben ser parte de nuestra naturaleza. Segundo, debemos desarrollar una confianza en el Señor. ¿Y cómo desarrollamos esa confianza? Conociendo su palabra y a través de la oración. Y tercero, temiendo al Señor de manera reverencial. Cuando yo obedezco su palabra, yo le temo al Señor. Tengamos esas tres cosas claras. Y tercero, viva conforme al plan de Dios. Viva conforme al plan de Dios. Y el apóstol Pablo sabía esto muy bien cuando en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 20 y 21, dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Gloria a Jesús. El centro de la vida del creyente debe de ser Cristo. Estamos en este tiempo de pandemia donde vemos cuántas personas están falleciendo y aún creyentes están perdiendo su vida. Pero qué satisfacción es cuando podemos decir: esa persona falleció, pero está en los cielos, en los brazos de su Señor. Esa persona sabía cuál era el plan de Dios y quién era el que dirigía su vida. Cuando nos entregamos a Dios en cuerpo y alma, nuestro enfoque en Cristo, muchos cristianos quisieran creer que la vida en Cristo
es libre de problemas y realmente no lo es. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, aquí es donde vienen los problemas. Porque cada uno de nosotros sabe que cuando entregó su vida al Señor, hubieron luchas, hubieron batallas, en donde tuvo que luchar con su propia familia, tuvo que dejar atrás muchísimas cosas. Y dejar atrás también algunos que eran amigos de la infancia, que no eran de buena influencia. Entonces, ya para terminar, mis amados hermanos, ¿le has entregado la dirección de tu vida al Señor? ¿Es la Biblia el GPS de tu vida? ¿O simplemente tu yo y tu yo es lo que dirige tu vida? Si realmente tú no has puesto a Dios en primer lugar en tu vida para que sea Él que dirija cada uno de tus pasos, entrega por completo el señorío de tu vida al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, y quiero orar para cuando esto llegue a ustedes, su vida pueda ser bendecida y que puedan, en el nombre de Jesús, poder instar a otros que puedan entregarle al Señor la dirección de sus vidas. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Permite, Señor, que las personas que vayan a escuchar este mensaje puedan ser bendecidos como así yo lo he sido. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.